y aquellos productores que no hay un profesional que los asesore. Entonces, miren ustedes, hay una serie de incógnitas que iremos despejando poco a poco. En segunda instancia, tenemos el tema de la remediación. Entonces, como que ahí existiera un vacío. Si primero te digo la calidad, luego te digo hay que remediar, estoy suponiendo que a quien voy a remediar es aquel que tiene cierto grado de contaminación física, química, biológica, cualquiera de ellas. Porque ¿qué voy a remediar? Entonces, la parte intermedia queda precisamente a la contaminación. Pero cuando me refiero a la contaminación, que pudiéramos generar un aspecto temático respecto a los tipos de contaminaciones. Pudiéramos decir qué tipos de contaminaciones existen. Igual, física, químicas, biológicas. Igual que para remediarlas también habrán esos mismos tenores, pero salvando las diferencias tan inmensas que existen. ¿O cómo? Por un lado, contaminación y por otro lado, remediación. Pues no puedo entrar a remediación si antes no veo la contaminación. Pero contaminación, ¿dónde? En aquel suelo que dijera es calidad 1 y en aquel otro que dijera es calidad no apropiada para actividades agropecuarias o agrarias o agrícolas. Bien, bien. Entonces, como verán, este es un mundo. Este es un mundo interesante que tenemos que ir despejando poco a poco, con calma. Aunque se avance poco de acuerdo a lo programado, pero bien puesto el concepto. Que ustedes lo manejen bien y se recuerden siempre, siempre, siempre. Porque esto es lo que al inicio le dijera. ¿Qué hemos comido hoy día? ¿Cuál ha sido nuestro almuerzo? Y les respondiera que pudiera ser, por ejemplo, un plato de pallares con arroz y huevo frito. Antiguamente se decía que este menú, este tipo de alimento que acabo de mencionar, era alimento de los pobres, porque en la zona sur de la costa abunda el payar, y tanto se le consume payar verde como payar seco. Pues el payar seco es mucho más caro que el verde y mucho más caro que el frijol, el garbanzo, el haba. Es un producto de exportación y para Perú lo que queda es carísimo. De tal manera que si se trata de comer un plato de pallares, tienes que comprarlo y a un precio bastante significativo. Hay otros cereales que son mucho más cómodos. Entonces como que ya no es el plato de los pobres. Los pobres ya no comen eso porque resulta ser muy caro. Bien, eso por decir algo. Y me pregunto, qué bien. ¿Y el payar? Se produjo en el suelo, señor. Y el arroz en el suelo también. Y los huevitos, pues eso lo puso una gallina que tuvo que alimentarse con productos que también salieron del suelo. O sea, indirectamente corresponde al suelo. Ya. Entonces tienes razón. Cuando dicen, y esto quien lo dice es la FAO, FAO, ¿no?
que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la máxima autoridad que tenemos en cuanto se refiere a agricultura y a alimentación. Pues ellos dicen que el 95% de los alimentos que consume el ser humano en el planeta Tierra procede del suelo, de manera directa o indirecta, como lo he mencionado. Y eso nos hace pensar, ¿es que acaso antes he concebido que existe suelo? Cuando ibas al mercado, tú jovencito, tú señorita, se iban al mercado, compraban su cebolla, su tomate, su papa, etcétera, etcétera, las verduras, todo lo que necesitaban para llevar a la casa y almorzar, cocinar, almorzar. Pensaron que el 100% de lo que están llevando, de manera directa o indirecta, procede del suelo. 100%. Pues qué duro, qué duro. Pero eso es una perfecta realidad, perfecta realidad. Ahora bien, tienes un cultivo, tienes un suelo. ¿Es que con eso basta? No, se requieren de más cosas. El agua, el aire. Correcto, lo tienes todo. ¿Cuál es el mecanismo con que esa planta, ese vegetal, toma los minerales y dónde los almacena? Precisamente en los lugares que hoy día, como ser humano, comemos. Y como dijera antes, lo que comemos son parte de una planta cultivada o de una planta natural. Una vegetación cultivada, vegetación natural, parte, o las raíces, o los rizomas, o los tubérculos, o el tallo, o la corteza, o la hoja, o las flores, o los frutos, o las semillas. Pero eso es un producto vegetal. Pues esa es nuestra alimentación. Y ellos están en el suelo. Y lo que extraen del suelo son minerales que los de manera procesada en ese gran laboratorio que se llama hoja, la hoja de la planta, en presencia de un poderoso incentivador que se llama luz natural, un rayo de luz, un REM, REM, radiación electromagnética, que es el rayito de luz. Pues él es el que da inicio a este gran laboratorio, el que tiene la llave, lo prende y la hoja empieza a trabajar como un perfecto laboratorio para hacer estas transformaciones y ser nosotros lo que hoy somos, seres humanos como lo somos. Y nuestro consumo viene a ser aquello que el suelo nos da, nos produce. Pero si le preguntaras en este momento, y disculpen la expresión, disculpen la comparación, no lo hago por burlarme ni por nada que se parezca a algo de hacer quedar mal a la gente, pero si se acercaran ustedes
a la máxima autoridad de una universidad privada o pública, la máxima autoridad es un rector, y le preguntaron, señor, ¿sabe usted que nuestra vida depende del suelo? ¿Sabe usted que todos los días nos alimentamos de lo que el suelo nos produce? ¿Qué es el suelo? ¿Sabía usted que existe? Con seguridad que sí sabe que el suelo es algo que sirve para botar la basura, ahí están los desagües, cosas como esas. Pero qué decepción. Es como hoy día, en el internet dándole una miradita, por ahí vi una noticia de un periodista con un político y decían, ese político es abogado, tiene maestría, tiene doctorado, ha enseñado en el pregrado, ha enseñado en la maestría, ha enseñado en el doctorado, destacado profesional. Y el señor periodista ni siquiera tiene título. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Creen ustedes que, que aquel que tiene tantísimos estudios es buena gente y es mejor que el otro que solo tiene un bachiller? ¿Creen ustedes eso? Pues qué diferente. A los dos, pregúntenle si saben cómo se define el suelo. Pregúntenle si el suelo es importante en nuestra vida. Y pregúntenle si sabe él que nuestra vida depende del suelo. Pregúntenle a los dos. No ven al suelo. No lo ven. No. Aún más, señores ministros de Agricultura, no el actual, que tal vez puede estar en la relación. Me refiero a todos los ministros de Agricultura. ¿Tienen una idea clara de lo que es el suelo? No. ¿Saben de qué tienen una idea clara? Del agua. De comercializar productos de exportación, agroindustria, o en fresco, agroexportación. Son tromes, son economistas, son abogados. Algunos ni siquiera tienen profesión, son políticos. Esos son los ministros. Y pregunte que si dentro de todo el Ministerio de Agricultura existe una dirección de suelos. No hay, pero sí hay de agua. Y al primer nivel, para Perú, Autoridad Nacional del Agua. ¿Y suelo? ¿Qué es eso? ¿Suelo? Cuidado, no, no me ensucie, ¿no? Que tierra, me sacudo. Así vemos el suelo. Y ahora que ustedes están ahora en este curso, creo que van a cambiar de idea. Van a darle el verdadero valor que tiene el suelo, porque ustedes consideran que sí vale la pena.
Bien, jovencitos. Con esta introducción, espero ir sembrando la importancia que tiene el suelo. Y sobre todo, decir, pues, que nuestras autoridades políticas, administrativas, académicas, no ven al suelo. No lo ven. Lejos está. Muy lejos. Ni idea de dónde procede lo que todos los días comen. Qué triste realidad. Qué triste realidad. Me da mucha pena. En mi caso, ingeniero agrónomo, maestría en suelos, y pues no es por la maestría, sino por lo que me encuentro trabajando en el tema suelos. Y les comento, se está proyectando una ley para que se reconozca el suelo, pero vino en el proyecto que he tenido el honor de leer esta tarde y de darle un ajuste, empezando por el título. Decía, Autoridad Nacional del Recurso Suelo. ¿A qué bien? Me alegro. Por fin vieron al suelo, porque se llama Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Entonces, algo parecido, Autoridad Nacional del Recurso Suelo. Y pregunto, ¿recurso suelo? ¿Qué cosa es un recurso? ¿Qué es recurso? ¿Saben ustedes qué es recurso? El recurso mineral, el recurso vegetal, el recurso suelo. ¿Les da idea qué es? Pues sepan ustedes que todo lo que existe en la naturaleza, absolutamente todo, se llaman entes naturales. Sin la presencia del hombre, en ausencia del hombre, entes naturales. Y pasa a ser recurso natural cuando el hombre lo utiliza. Si no lo utiliza, es ente natural, porque está tal cual la naturaleza lo produjo. Pero si el hombre lo usa, se llama recurso. Recurso natural suelo, recurso natural roca, recurso natural agua, etc. Pero, ¿y qué pasa cuando dice recurso natural? Es todo aquello que el hombre está usando para su beneficio, para su bienestar, para su comodidad. El hombre lo está usando. Llámese lo que se llame, aire, suelo, agua, roca, mineral, etc. Ese recurso. El hombre lo usa. Y lo que no usa el hombre, hablando del suelo, ya deja de ser suelo entonces. Pues fíjate que si hablas nomás de la Amazonía peruana, que tiene 70 millones de hectáreas dentro de las 128 millones de hectáreas que tiene todo el país, y pico, estoy hablando en números redondos. Entonces, de los 70 millones de hectáreas, solo se lleva usado el 10%. Algunos hablan del 12, 13, algunos se han mandado al 20, algunos exageraban por el 20, ¿no? Otros están con el 15%, 10%, 12% de intervención en la Amazonía, es decir, deforestación para cambiarlo de uso. Saco un árbol, pongo un cultivo, cambio de uso.
Y si hablamos solo que eso es el universo, pues solo el 15% vendría a ser el suelo como recurso y el resto no lo sería, porque es un ente natural, no lo ha usado el hombre. Entonces quiere decir que esta autoridad nacional solo es de lo que el hombre usa, pero aquello que no usa, pues no es autoridad del suelo. Eso es ilógico. Fíjate, una sola palabra, un solo término, la gran implicancia que significa. Tachado, la palabra recurso, Autoridad Nacional del Suelo. Así está yendo el Congreso. Ahora que lo aprueben o no lo aprueben es otro tema. Esta es la tercera o cuarta vez creo que veo este tipo de propuestas y en el cual he puesto un granito de arena para que estos documentos caminen, vayan bien. Hay muchos otros profesionales, especialistas en suelo, de gran valía. Y sobre todo jóvenes, magíster en suelo, doctor en suelo. Jóvenes, ¿ah? Jovencitos. Unas excelentes personas y especialistas. Bien, bien. No me salgo del tema, pero eso es, por ejemplo, llegar a tener dominio de lo que es el suelo. Es que no lo ven, no lo ven. ¿Por qué al agua no le pusieron entonces Autoridad Nacional del Recurso Agua? Si le ponen recurso, tiene muchas limitaciones, porque viene a ser el ente natural que el hombre está usando, recurso natural. Y el resto, no tiene nada que ver. Eso es ilógico. Entonces, habiendo ese precedente, ahora igual se vuelve a plantear algo parecido, pero le ponen la palabra recurso, no sé, les gusta la palabra recurso seguramente, pero que tiene una razón de ser, lógico, toda una trascendencia, pero no camina bien. O sea, no, habrá momentos en que tiene que usarse para determinadas cosas, pero en esto tiene que ser lo más amplio posible. Se le saca la palabra recurso y queda amplio, amplio. Inclusive será autoridad nacional del centímetro de suelo que aún no se ha producido. ¿Saben ustedes qué tiempo demora para formar un centímetro de suelo? ¿Será días? ¿De repente horas? ¿Semanas? ¿2, 3 semanas? ¿Meses? 8, 10, 12 meses, años, 1, 20, ¿qué será? ¿En qué tiempo? En las mejores condiciones ambientales se forma un centímetro de suelo. ¿Saben ustedes que en las mejores condiciones, en 300 años, y cuando no son las mejores, en 1000 años, hasta 1000 años, un centímetro de suelo? Así que si te pones a pensar la cantidad de suelo que hoy tenemos, pues nos vamos a quedar muy sorprendidos, porque el origen es uno solo. Todo el suelo que veas en el desierto, por acá, por allá, todo lo que fuere, tiene un solo origen, las rocas. A partir de ahí se formó el suelo. En consecuencia, ahora puede estar el suelo en costa, sierra, selva, en el mar, dentro del mar, debajo del mar, en los lagos, donde quieras. Donde esté el suelo, tiene un origen, las rocas. Y centímetro por centímetro. Otra cosa es que después con los glaciares, con el aire, con el agua, con el viento, tuvo transporte. Y ahora lo encontramos por acá, por allá. Es otra cosa. Pero su origen es uno solo, a partir de la roca. Centímetro por centímetro. Entonces significa los miles de millones de años para formar el suelo que hoy vemos. Y qué fácil, ¿eh? A veces, porque no lo vemos al suelo, porque no lo concebimos, pues es contaminado, es degradado, se pierde. Nos interesa un comino. Y ustedes
futuros ingenieros ambientales, su mentalidad tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Es el que nos da el alimento diario y en consecuencia habrá que tener un poco más de cuidado cómo lo trabajamos. Si por un lado tienes al suelo que se acaba de originar y los tienes en las mejores condiciones, y por otro lado, el suelo que acabas de trabajar con agroquímicos, con exceso de fertilizantes, con derrames de petróleo, como ocurre en otros países, con lluvia ácida y tanto desperdicio que se tira en el suelo o lo tiran en el agua, que al final o llega al mar o llega al suelo bajo riego. Pues bien, jovencitos, bien, bien. Eso es lo que debemos estar pensando el día de hoy. Bien, jóvenes. Si ya sabemos y tenemos idea de lo que es el suelo, ahora vamos a retomar el tema, calidad. Si ustedes son 30 o 40 estudiantes ahorita en esta aula, a ver, vamos a mirar, ahí dice 34 conmigo, entonces 33 estudiantes hay. Si decimos, los 33 estudiantes acusan un único rendimiento, todos 18, 20, en exámenes presenciales, no en los virtuales, no me da nada de confianza ese tipo de examen, en los presenciales. Y de ahí donde tienes al profesor al frente, sin libros, empiezas a vertir todo lo que has repasado, has leído, has escuchado la clase, te ha quedado un poco y pues empiezas a producir 20 preguntas y de las cuales 19 contestas correctamente. ¿Todos son así? ¿O hay algunos que contestan 10 y 10 no, otros 15 y 5 no, otros de repente 5 aciertos y 15 no? ¿Habrá así? Sin dudas, así es. O porque no entendió bien la pregunta, o porque se confundió con la respuesta, o porque no tuvo tiempo para darle una miradita, una leidita, cualquier razón. Pero en ese momento, el grado de conocimiento que tenía es, no fue el adecuado, y por eso respondieron esos aciertos. Entonces significa, pues, de que hay del 1 al 33, sí que son 33, y podemos decir que el que respondió 19 preguntas y el que solo respondió 10 preguntas, pudiéramos considerarlo que el primero es de buena calidad y el segundo es de calidad menor, por no decir malo ni regular. ¿Será eso correcto? Cuando se habla de un ser humano, esto es incorrecto. Si en ese momento el que solo respondió 10 preguntas, le preguntaste sus temas sociales, le preguntaste de dónde está viniendo a clase, cuántos kilómetros ha caminado o ha recorrido en bus, le preguntaste si en casa todo el tiempo hay fluido eléctrico, como para tener la computadora, el tablet, estudiando, buscando en internet. Tantos factores, como también hay uno que teniéndolo todo, pues o no tuvo tiempo para darle una repasada o le interesa poco. Le va y le viene si sacar buena o mala nota. También hay. Pero el hecho real es ponerse a pensar en calificarlos. Igualito le va a suceder al suelo.
Así como ese señor, ese jovencito estudiante que solo pudo responder 10 preguntas y el otro 19 preguntas, pues en la siguiente responde 20 preguntas. Ah, caray. ¿Y qué pasó? Si antes lo he calificado como decir algo así, no buen estudiante. ¿Y ahora cómo quedó? Pues al ser humano no se le califica de esa manera. ¿Por qué? Porque es un potencial humano. Es un potencial humano. No es un recurso humano. Nadie lo va a usar. Es un potencial humano. Entonces, lleva todo eso al costadito y piensa en el suelo. ¿Será igual? ¿Qué tal si yo digo, este suelo no me sirve para sembrar mis zanahorias? Carambas. ¿Y ahora que he sembrado alfalfa? Excelente la alfalfa. 1,20 m, 1,50 m de alto la alfalfa. Paso por dentro de la alfalfa y casi, casi me tapa todo. ¿Y qué pasó? Pues no fue tan bueno para esa zanahoria, pero es excelente para la alfalfa. Entonces, ¿por qué lo calificaste de una manera diferente? ¿Mm? Es que otra vez llegamos al ser humano. No le gustó esta asignatura y pues rindió solo 10 respuestas acertadas y le gusta mucho esta otra, que de repente es número, química, fórmulas y todo lo demás, y le encanta y se sacó 20. Entonces, ¿por qué lo califiqué mal? Pensando. Eso es un potencial humano, Joncito. Igual es el suelo. Exactamente igual. Entonces, tengo que definir hoy qué cosa es calidad del suelo. ¿Qué es? ¿Cómo lo defino a calidad del suelo? Y cuando digo, este es calidad 1 y este es calidad 10, quizás me meten problemas. Y si digo todo es calidad 1, más problemas todavía. Bien, jovencitos, ese es el tema de hoy. Veamos, ¿qué cosa es calidad? A ver, vamos a preguntarle así como jugando nomás y ustedes no están en la obligación de responder correctamente, sino los comentarios que ustedes quisieran vertir. Simplemente eso. Bien, a ver, ¿cómo definiría pues la calidad del suelo hablando con el jovencito Bruno Estefano o Estefano? Presente, ingeniero, buenas noches. A ver, adelante, lo que usted más o menos considere. Más que todo, la calidad del suelo es una estructura, ¿no? También tiene una densidad y tiene estabilidad de los agregados, ¿no? También tiene lo que es la infiltración y más que todo la profundidad del suelo, ¿no? La capacidad de almacenamiento también de agua y la calidad condi- eh, sea conductiva y la conductividad hidráulica saturada en este caso, ¿no? Que son las más que todo características físicas del suelo que se han propuesto, ¿no? Como indicadores en el caso de una calidad. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias, Bruno. Eh, igualmente una opinión, a ver, a una señorita, a Diana Ivette. ¿Qué nos podría decir?
Ya escuchó a su compañero, está de acuerdo o difiere un poquito, otro enfoque. A ver, ¿tiene algún problema con su audio? Diana Ivette Martos dice acá. Ingeniero, me comunica que tiene problemas con su audio ahora. Ah, correcto, no hay problema. No hay problema, jovencitos. No hay problema. Mm. Bien. A ver, un poquito nomás como para seguir conversando. Gloria Cecilia. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, adelante, Gloria. Bueno, en cuanto, en cuanto a calidad del suelo, yo diría que se puede decir a la capacidad de un tipo específico, ¿no? Así como hay variedad y calidades de frutas, de papa, entonces también, ¿por qué no habría una calidad específica de suelo? Este, y podríamos decir que hay diversos tipos de calidad de suelo, ¿no? Ya que, como usted dice, ¿no? Del suelo es donde proviene lo que nosotros comemos a diario. Entonces, si hay un buen suelo fertilizado, con minerales, con, bien nutrido, entonces va a salir un alimento también de calidad, ¿no? Un producto de calidad. Gracias. Sería mi comentario. Muchas gracias. Por ahí van las ideas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, jovencitos. A ver, les pongo este tema. Si tienes un suelo con 3 metros de profundidad y tienes un suelo con 40 centímetros de profundidad, hablando de calidad del suelo, ¿qué opinión tienes? O sea, ¿cómo los calificarías a ambos? La pregunta la vamos a hacer a Jonathan Eduardo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, acerca de la... Dije más o menos un suelo de 3 o 4 metros de profundidad y un suelo de 40 centímetros de profundidad. ¿Cómo lo calificas? ¿O qué opinión, qué comentario al respecto? Bueno, en el suelo, de acuerdo a su profundidad, puede ser puede ser condiciones favorables tal vez para una manera para recibir y almacenar. Y también se ha aprovechado el agua, ¿no? Por las plantas, por ejemplo. Ya que en suelos que son más profundos, en ellas las plantas pueden resistir más por la cantidad de los minerales que puede haber en el suelo también, ¿no? Y ¿Ya? todo va a depender también, por ejemplo, de las plantas, del árbol que tienen sus raíces, ¿no? Y la capacidad de nutrientes y todo ello que pueda eh, obtener a partir de ello. Muy bien, Jonathan. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué opinan? No necesariamente tenemos que tener la misma opinión, puede ser coincidente, puede ser diferente, puede ser otra apreciación. Estamos conversando, ¿cierto? A ver,
Lenin. Lenin Humberto. Profesor, buenas noches. Buenas. Bueno, en el caso que un suelo tenga mayor profundidad al momento de que, por ejemplo, supongamos que generamos de un árbol a mayor profundidad, entonces creo que va a generar mayor raíz. Obviamente que el suelo no tenga ningún tipo de obstáculo y ese árbol va a crecer en este caso de mejor forma, ¿no? Que sería en este caso si tuviéramos un suelo con poca profundidad en este caso. Sería mi opinión, ¿no? Sería más compactado, o sea, absorbería más nutrientes. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Elizabeth, la señorita Elizabeth Arrasco. Buenas noches, ingeniero. Sí. Buenas, adelante. Bueno, con respecto a lo del estudio del suelo, ¿no? Como indica el ejemplo de mi compañero Lenin, mucho tiene que ver la profundidad, ¿no? Ya que un suelo de 40 centímetros es diferente a uno de 4 metros. Primero, veamos qué tan nutrido puede estar el suelo, depende también, va a implicar por ejemplo, si es un árbol de caoba o puede ser un fruto, ¿no? Por ejemplo, la fresa o el plátano. Eh, Va a depender también en lo que viene a ser lo del el árbol de caoba, ¿no? Por ejemplo, aparte, mi compañero hizo mención de la raíz, pero también ahí yo acoto lo que viene a ser los anillos, ¿no? Que viene a ser la cantidad de años que ha tenido, ¿no? Porque se define así, o sea, se observa en la cantidad de anillos que tiene, es la cantidad de años que ha estado ese árbol, ¿no? De lo que es su grosor. Y en la raíz también, ¿no? Obviamente, si es a mayor profundidad, pues mayor va a tener una mejor calidad de nutrición. Y para lo que viene a ser con lo del ejemplo de lo que sea, ya sea plátano, frutos o papa, camote, es un tipo de abono o fertilizantes o también lo que va a necesitar de minerales en nutrición el suelo, ya que viene a ser para lo que es cultivos, no comida, eso, tienen un trato diferente. Es mi opinión percepción respecto a lo de la profundidad, ¿no? Ok, Del suelo. muchas gracias, Elizabeth, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias a usted. A ver, todas las respuestas están dentro de lo probable, dentro de lo bueno, y más o menos por ahí vamos a entrar al tema. Fíjense ustedes, lo que han respondido está correcto. Está bien, cada uno tiene una visión y eso es bueno, es una excelente opinión. Excelente opinión. Pero si yo le dijera, ahora lo voy a forzar un poco, decir, califíquelo. ¿Cuál es mejor? ¿El de 4 metros o el de 40 centímetros? ¿O lo pondría al mismo nivel? Todos primera calidad, por decir algo. O todos, o me estoy refiriendo a los dos, de calidad no buena, por decir. ¿Se atreverían más o menos por ahí? ¿Qué dice nuestro amigo Aldo, Aldo Jean-Pierre? ¿Qué pasó con don Aldo? Aldo Jean-Pierre. A ver, le cedemos el uso de la palabra a Alexis Oliver. Sí, sí. ¿Me podría por favor repetir la pregunta? No lo escuché bien. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Disculpe, ¿me podría por favor repetir la pregunta? Eso significa que no estuvo en clase. A ver, le pasamos el uso de la palabra a
Evelyn Teresa. Bien, tampoco está Evelyn. Ingeniero, disculpe, ¿puedo dar mi opinión? Sí, claro, por supuesto, adelante. Ya, ingeniero. En primer lugar, ¿qué suelo es mejor para plantar o el de 10 centímetros y el y de 40 metros? Depende de lo que quiere primero plantar. Ahora, si es una planta no de mucho tamaño, estaría bien 10 centímetros, pero si es y algo más gigante, sí está mejor el otro lado. Ahora, ¿cuál es mejor referente a los nutrientes? Es el que tiene mayor profundidad. Según cuando van a, por ejemplo, hacer sus cosechas, por ejemplo, cuando son plantas pequeñas, no van mucho a profundidad, solo lo remueven la tierra, nada más, y lo plantan. Pero si ya van a plantar algo más grande, como un árbol, es más recomendable el otro aspecto, el de 40 metros. Eso es lo que más o menos tengo de experiencia en lo que es visto en la sierra o en la selva. Muy bien, jovencito. Bien, bien. Un poco entrando al tema entonces. Fíjense ustedes. Habíamos quedado un poquito con lo conversado hasta ahora de que es muy difícil calificar al suelo, decir respecto a la calidad del suelo, cuál es mejor o cuál no lo es tanto, porque va a depender que cada tipo de suelo debe ponérsele un cultivo que se adecue perfectamente a ese tipo de suelo. Me explico. Si tienes un suelo de 40 centímetros, tienes que buscar cultivos con profundidad radicular que no sobrepase los 40 centímetros. ¿Qué tal si siembras rabanito? Con 30 centímetros te basta, y mucho todavía. De repente con 25. Pero si en ese suelo de 40 centímetros de profundidad vas a querer sembrar maíz, y el cultivo de maíz, su profundidad radicular, raíces finas, es 1,50 m, las raíces finas, pues no estaría bien. Pero en el otro, que tiene 4 metros de profundidad, pues le queda bien. Es demasiado, pero con el 1,50 m llega hasta ahí y no va para más. ¿Pero por qué? Porque va a depender de la profundidad radicular del cultivo. En consecuencia, excelente para maíz uno y excelente para hortalizas el otro. Entonces, ambos son perfectos, pero para cada tipo de planta. Es como, por ejemplo, miren, jovencitos, ya habrán escuchado decir ustedes por ahí, habrán escuchado, que en la costa los suelos son alcalinos, tienen muchas sales, y en la selva los suelos son ácidos. Existe mucho aluminio, más hidrógeno, que dan la acidez activa. Existe mucho fierro, aluminio, manganeso, cobaltos. Entonces quiere decir que hay muchos elementos pesados, metales pesados, diré. ¿Por qué? Porque en la selva llueve tanto que todos los elementos solubles ya se disolvieron, ya no están. Y la costa, que ni llueve. Por eso todos los solubles están ahí. Calcio, magnesio, sodio, litio, etc. Todos los elementos solubles están acumulados haciendo daño. Pero que llegue una lluvia, lo primero que se va a llevar son a los solubles. Como lo hizo con la selva.
En la selva ya no hay. Entonces, ¿quiénes han quedado? Los que no son solubles. No es soluble pues el fierro, el aluminio, el hierro, el manganeso, no lo es. El oro, el cobre, el zinc, no lo es. Son metales pesados. Y también por ser pesados, tampoco se percolan. O sea, no es igual que filtración, percolación. El traspaso de un horizonte a otro dentro del perfil. Puede ser lateral o horizontal. O vertical, diré. Bien, entonces, repitiendo este gran tema, ¿qué debo hacer con la selva? Donde existe alta acidez. Entonces escucho comentarios. En la selva, lo que tengo que hacer es encalar los suelos. ¿Para qué? Para elevar el pH. ¿Para qué? Para que esté bien los cultivos. Ah, qué sabio eres. Qué bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no buscas un cultivo que se adecue perfectamente a ese pH? Y no encalas, no gastas ni un céntimo, sino que el cultivo como si estuviera en su garbanzal, perfectamente. ¿Qué te parece? ¿Por qué razón en la costa, donde existe alto contenido de sales, 8, 9, 7 milimols por centímetro, en el extracto de saturación, alta salinidad, pues están en su salsa la vid, el espárrago, los cítricos, están los pomoideos en su salsa. Y sobre todo, últimamente, el higo, la granada, el plátano, a ver, el dátil. Full agroexportación, full agroindustria. Cuando estoy conversando del espárrago, estoy conversando del higo, de la granada, del dátil, con tantísimas sales en su garbanzal. Crecen perfectamente, se han adecuado perfectamente y hoy esta parte de la costa, full agroindustria, full agroexportación, pero con esos cultivos que toleran salinidad. O sea, que la mentalidad del ser humano ha buscado al cultivo que se adecue a esas condiciones. Pero si quiero sembrar papa, ¿por qué? Porque en la sierra, papa, voy a decir cualquier variedad mariva. No sé si alguien conoce variedad mariva de la papa. Tiene la piel morada y al cortarlo la pulpa amarillosa, amarillita, apenas ligeramente amarillita, no es blanca. Excelente a la vista y harinosita cuando la cocinas. ¿Sabes cuánto te produce el mejor papero en la sierra? El semillero de papa, el excelente. Entre 15.000 a 17.000 kilos por hectárea. El mejor semillero, el cultivador de papa. Y la costa, 40.000 kilos de papa por hectárea. Misma variedad. Ah, pues ni qué decir, pues. Acá ya. ¿Por qué? Porque ambas, el de la costa y el de la sierra, los llevo al mercado y me van a pagar el kilo un sol 20. Por el de la costa y la sierra. Entonces, ¿dónde gano más? La costa. Entonces me voy con la papa a la costa. Momento. Pero resulta de que la papa no tolera salinidad. Entonces, tengo que buscar en la costa los suelos que tengan de 2 milimols a menos, porque ahí funciona la papa. Y de eso hay poco. Fíjate cómo es la naturaleza.
Entonces, ¿qué haces? No trates de jugar con la naturaleza. La naturaleza es así, no gastes plata. Por el contrario, si tratas de poner un cultivo, busca aquel que se adecue perfectamente a las condiciones de ese suelo. Estando en costa, en un suelo franco a franco limoso o franco arcillo limoso, mejores de los suelos, los francos. Qué bien. Ahí pongo entonces el cultivo de exportación. Espérate. Al costado, un suelo arenoso, con pedregosidad enterrada. ¿Y ahí qué pongo? Ahí va otro de exportación. La vid, por ejemplo. O sea, fíjate lo que te pareciera ser suelos de pésima calidad. Resulta que buscando el cultivo apropiado, son de primera. Así de simple. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calificar pues este suelo de buena calidad o calidad del suelo? ¿Cómo hago ahora? Pues todos los suelos responden a un tipo de uso. Corrijo, los suelos sirven para un tipo de uso. O sea, si yo quiero sembrar papa, lo pongo en este suelo y de ahí tengo que aplicar agua para el riego en cantidades abundantes para lavar las sales, para que la papa salga. Oiga, pero en la costa no hay agua. ¿Y de dónde va a sacar? El agua de pozo es carísima para lavar suelo, porque acá no llueve. Es un agua que saca del, del subsuelo. Ah, caray. Entonces andamos mal. Por querer yo sembrar lo que quiero. Ese es un error. Lo que tienes que hacer es estudiar al suelo, ver qué características tiene y en segundo lugar decir, en este suelo va cultivo 1 y en este otro suelo va el cultivo 2 y en ese suelo de allá va el cultivo 3. Si se tratara de la selva, en este va la palma aceitera, en ese va la caña de azúcar y allá va el maíz. Si se tratara de la costa, en este va el espárrago, en este va la palma datilera, en ese va el higo. Y estoy hablando de exportaciones. Y cuando en la selva hablo de la palma aceitera, hablo de la caña de azúcar, estoy hablando por un lado agroindustria y por el otro lado agroexportación, en ambos. Altamente rentables. Entonces miren ustedes qué tal dificultad ahora para poder calificar la calidad del suelo. Y qué bien que sea este curso, que se llame así, calidad del suelo, porque nos permite conversar un poco de lo que nos da alimento diariamente. Bien, jóvenes, me alegro mucho que estén metiéndose al tema. Me alegra bastante, me alegra. Lamento mucho, algunos tienen malogrado su micrófono, traten de arreglarlo, y otros que no contestan, bueno, pues bien. Entonces, como que no estamos en onda todavía, vamos a entrar poquito a poco. Yo no quiero desaprobar a nadie, no es mi estilo. Quiero que todos aprueben y que aprueben con la mejor nota, pero participen, estén, métanse el tema. Este curso es bonito, ¿no? Es bonito, un excelente curso. Me alegro. Yo ni sabía que existía este curso ahí en la facultad. Nunca me han dado un curso de suelo. Nunca es, bueno, no nunca, antes sí, pero hace muchos años que ni siquiera edafología enseño, ¿no? Y es mi especialidad. Pero bueno, ya me dieron esto y me alegro mucho para poder charlar con ustedes un poquito. Me alegro, me alegro. Aunque lamento mucho que tenga un curso que dicto en dos escuelas, obstetricia
y nutrición. Se llama medio ambiente y salud. Y la experiencia que tengo que dársela al nutricionista y a la obstetriz. Dejo de darle mi experiencia, así como ahora, a los ingenieros ambientales, a los ingenieros geógrafos, a los ingenieros en ecoturismo, donde debería estar yo conversándoles y conversándoles, y creo que ahí sacarían un poquito más de peso. ¿No? Bien, jovencitos. Bien, bien. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Ahí nomás lo dejo. Pero me duele un poquito. Bien. Entonces, permítanme pasar lista y luego voy a compartir pantalla. Esta primera hora, a ver un ratito, hasta las 8:30 es teoría y hasta las 22:10 es práctica. Bien, entonces vamos a tratar de avanzar. Pregunto, ¿estoy compartiendo? Tengo dificultad acá. Ahora sí, ingeniero. Ya, gracias. No encuentro mi lista. ¿Qué pasó? Ustedes son sección B, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Sí, profesor. ingeniero. Ahí está. A ver, voy a pasar lista, jovencitos. La vez pasada creo que no me faltó nadie o estaba acá. Y a alguien ya le puse 20. ¿Qué pasó? A ver. Álvarez Sedano, Arias, Arrasco, es de este salón, ¿no es cierto? Sí, Sí, ingeniero. correcto. Sí, Ya. ingeniero. Ya, gracias, gracias. Entonces, Álvarez está Presente, ingeniero. Buenas noches. bien. Arias, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Arrasco, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Bobadilla, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Bolívar, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Buleje, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Cangalaya, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Carrera, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Castro Marcos, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Joyatupa, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Chávez González, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Condororé, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Coronel Arenas, Coronel Arenas, Presente, ingeniero. Muy buenas noches. buenas noches. Cule Paucara o Paucara, Frank Diego,
De la Cruz López. De la Cruz Pujay. Guamán Ibarra. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Juárez Mateo. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. León Palacios. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Letona Correa. Letones. Linares Mamani. Marqués Gómez. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Marto Sangay. Mayorga Vargas. Miranda Palacios. Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Neira. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pardo Borja. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Parián Chamorro. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Pariona. Ingeniero, buenas noches, presente. Disculpe, hace un momento no le pude contestar porque me encuentro en la Presente, calle, ingeniero, buenas recién noches. acabo de salir. Ya no se preocupe. Rodríguez Gracias. Domínguez. Por nada. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rosales Carvajal. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sayas Tirado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Solano Cotrina. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sotelo Ramos. Presente, ingeniero. Buenas. Soto Alzamora. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ticona Callata. Ticona. Ay. Ingeniero, ¿Ticona disculpe, está? ingeniero, disculpe, soy Soto Alzamora. No me di cuenta que mi micro estaba silenciado y no me escuchó al parecer. Soto Alzamora. Lenin. Soto Alzamora, ya correcto. Sí, gracias. Ingeniero, Ticona buenas Callata. noches. Marta. ¿Ticona está? No. Vila Guapaya. Buenas noches, ingeniero presente. Ya. Buenas noches. Mayorga. Martos. Presente, ingeniero, buenas noches. Presente, ingeniero, buenas noches, Mayorga. Mayorga, ingeniero. Martos, presente, ingeniero. Mayorga. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Mayorga, presente. Ya, muy bien. Ticona. Ticona Callata. Linares. Letona. De la Cruz. Ingeniero, Ingeniero, disculpe, buenas noches. mi compañera Tessy Yanina de la Cruz me comunicó que tuvo problemas con el internet, que vinieron a su casa a arreglar y no pudo conectarse hace poco. Ya, correcto. Linares Mamani. Letona. De la Cruz Pujay. De la Cruz López. Jule Ingeniero, buenas. Paucara. De la Cruz López, ingeniero, ha escrito en el chat que está presente. Y sí habló hace un momento.
Correcto. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, de la Cruz, ¿me escuchó? Sí, sí, le escuchamos. Oye, presente, ingeniero. Gracias. No se preocupe. Bien. Bien, jovencitos, vamos a pasar a ver algo de avanzar un poquito. A ver. Vamos a ver algunos aspectos conceptuales en la cuales vamos a definir algunos términos y sin duda son aquellos que ya hemos venido conversando hace un momento. ¿Qué es la calidad del suelo? Entonces, hay dos palabras. Por un lado, la calidad y por otro lado, la salud. Porque muchas veces se dice, no sé si confundiéndolo o haciéndolo equivalente a uno del otro o haciéndolo sinónimos, que no son sinónimos, por cierto. Decir calidad del suelo o decir salud del suelo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Calidad del suelo o salud del suelo? Muchos autores de libros mencionan que es lo mismo conversar de salud del suelo que decir calidad del suelo. Se refiere a lo mismo. Entonces, es como decir gozas de buena salud, gozas de buena calidad. Bien, pero hablando del suelo, lo ponen como que si son ambos términos equivalentes. Así que de ahora para adelante decir salud del suelo es equivalente a decir calidad del suelo en esta asignatura por lo menos. En la vida real es un tema se usa indistintamente. ¿Cuál es la salud del suelo? Quiere decir que cuando digo salud, ¿es porque acaso existen suelos con mala salud? O sea, suelos enfermos. Y si digo eso, ¿quién lo enferma? Y cuando digo calidad del suelo, quiere decir que habrán calidades buenas, medias o malas. Entonces, de repente, este suelo es excelente, como el que le decía hace un momento, para rabanito, pero es malo para maíz. ¿Por qué? Porque en 40 centímetros el sistema radicular del maíz se va a ver impedido de desarrollarse. ¿Y qué pasa con la raíz? ¿Que crezca para arriba? Pues la parte aérea. No, pues, no va a haber crecimiento aéreo. ¿Por qué? Porque no hay el crecimiento radicular suficiente. Cada pelo radicular fino es el extractor de agua y nutrientes. Y si se va desde 0 centímetros hasta 150 centímetros, es lo ideal. Va tomando agua, va tomando nutrientes. Y considerar que cuando decimos maíz, si alguien por ahí ha visto, o en fotos, o personalmente ha constatado que un maíz tiene un sistema radicular tan nutrido, tan continuo, tan denso, que parece la cabellera de un ser humano, de pelo largo. Si alguien tiene pelo largo, una dama o un varón, pelo largo, así, ese sistema es parecido al sistema del maíz. Entonces, cada pelo radicular va a tener a su cargo dotación de agua y con el agua nutrientes. Pero cuando está a 1,50 m de profundidad, si no desarrolla todo, ese maíz que iba a producir al nivel óptimo, producción óptimo al 100%, pues ya no produce al 100%, tiene solamente 1 metro, pues seguramente que va a estar entre 90 a 85% de su producción.
Y en los 40, seguramente que va a estar por debajo del 50% de su producción. Ah, pero si yo tengo un maíz con la inversión que voy a ponerle para financiar el agua, los fertilizantes, mano de obra, deshiervos, controles fitosanitarios, guardianía, al final, toda la inversión no la recupero con que me produzca el 50%. Entonces, si no recupero lo que pongo, estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque ¿para qué sembrarlo entonces? ¿Para qué invertirlo en agricultura si yo lo pongo en el banco y durante los 7 o 9 meses que dura el maíz, en el banco tiene un interés, pero en el campo no me da nada? Y con todos los riesgos de perderlo, porque puede haber sequía, porque pueden ver, digamos, las personas que roban el maíz o cualquier otro aspecto, climático o humano, con pérdidas. Entonces mejor lo pongo al banco. Ya no invierto en agricultura. Pues eso no debe suceder. Un agrónomo sería un error que piense así. No puede pensar de esa manera, porque para cada cultivo existe un tipo de suelo, o lo contrario, por cada tipo de suelo existe un cultivo que se adecua perfectamente. No tratar de, en primer lugar, tener el cultivo y obligar que ese suelo se adecue al cultivo. No lo va a hacer. No puedes luchar contra la naturaleza. Puedes mitigar en algo, pero con tu inversión, que inútilmente estás haciendo. Esa inversión no la hagas. Busca el cultivo adecuado para ese tipo de suelo. Y te evitas, te ahorras eso. Y el resto es ganancia. Por supuesto que con todos las labores culturales que conlleva un cultivo, que ya salen del suelo. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, ese suelo es de mala calidad para el cultivo de maíz y el otro es de buena calidad. Pero ¿qué diría para el rabanito? Para el rabanito, en el primero, el de 40 centímetros, es excelente, de primera calidad. Y el segundo, excelente, de primera calidad. Y el usuario, el propietario, el usuario de esa tierra, un tonto, porque está subutilizando esa potencia de suelo. Lo está subutilizando. Él debería poner el cultivo que se adecue para que gane bien. Entonces miren ustedes lo que se tiene que llegar. Entonces, si para uno es malo, para el otro es bueno. En el caso del rabanito, en ambos suelos son perfectos, pero para el caso del usuario de esa tierra, el posesionario, el que está invirtiendo, es una persona no culta agronómicamente, es un ignorante agronómicamente, porque ahí puede poner un cultivo que le produzca bien a esa profundidad y sacar un full agroexportación, un full agroindustria o cualquier otro cultivo de productos alimenticios en fresco y llevarlo al mercado más local posible, porque me va a rendir como tal. Bien, jóvenes. Eso es en el ejemplo que pasamos. Seguimos. La calidad debe interpretarse en estos tres aspectos. Miren ustedes. La utilidad del suelo. Ahí está lo que hemos venido conversando. ¿Para qué es bueno este suelo? Este suelo es arenoso y este suelo es franco. Entonces, me voy con el cultivo de sandía. En el suelo arenoso, el cultivo de la sandía produce bastante bien. Y en el suelo franco, produce bastante bien. La diferencia entre uno y otro, para la sandía, es poco significativo. Pero para otro cultivo, como la papa, por ejemplo, en el arenoso es malo. Y en el otro es excelente, en el franco es excelente. Entonces, estas calificaciones van a depender para qué.
O en otras palabras, a este suelo, encuéntrale el cultivo que se adecue perfectamente. Y ahí es calidad full. Y responde a la primera, utilidad del suelo. Segundo, para un propósito específico. Entonces, yo digo, le voy a poner un cultivo permanente. Cultivo permanente significa aquel que me va a durar más de un año. Caña de azúcar me dura 3, 4 años. ¿No? O voy a poner el cultivo de, vamos a decir, pecano. Lo pongo hoy y me dura 20 o 30 años. Carambas. Entonces, ¿qué propósito tengo? Y ese propósito que tengo va de acuerdo al mercado. Vamos a ver el cultivo del pecano. El pecano es un cultivo agroindustrial. 1. 2. Agroexportación. Acá no lo pienso 2 veces. Tengo el cultivo ideal. El clima, excelente. El suelo, excelente. Y es altamente rentable. O sea, ¿cuál es mi propósito? Exportar. Pero si tengo el propósito de no exportación, porque no estoy metido en el tema de exportación, de repente me engañan y fracaso con la exportación, entonces quiero llevar al mercado local. Mercado local lo saturo. Tengo mis pecanas y lo voy a saturar. O sea, rapidito voy a llenar el mercado porque existen tantos agricultores sembrando pecana y todas salen en la misma época, porque es un cultivo caducifolio. Entonces, caen las hojas, entra en un periodo de dormencia, de reposo, unas 500 horas como mínimo, y luego brota. Y todos brotan al mismo tiempo. Entonces todos cosechan al mismo tiempo también. Entonces no puedo manejar sembrar antes o sembrar después, porque la naturaleza no me lo permite. Entonces mi propósito no es mercado local, mi propósito es salir afuera. ¿Ve? Pero con lo que yo conozco, con lo que el productor conoce, el que va a hacer uso de esa tierra. O sea, ahí va el propósito específico. Y una escala amplia de tiempo. O sea, si yo tengo un suelo con estas características, eso es para siempre. Solo voy a cambiarle las características a ese suelo cuando lo degrade. O sea, estoy trabajándolo mal, lo estoy degradando. Es muy fácil degradar un suelo. Pero si tengo un suelo que no es tan bueno y empiezo a mejorarlo y mejorarlo de año tras año, y al pasar unos 10 años, tengo un suelo de primera, mejorado. Entonces mi propósito era eso, un propósito específico para tal cultivo, pero para eso preparé al suelo en un tiempo determinado, 10 años, y los años que vienen ya está adecuado, está preparado para ese propósito que he tenido. Entonces va de acuerdo a eso. Bien, jóvenes. Pero ¿qué pasaría si yo alquilo ese suelo, esa chacra, donde existe un suelo con tales características, y solo lo alquilo por 2 temporadas, es decir, 2 años, o 2 avíos agrícolas? Avíos agrícolas. Entonces, pues tengo un propósito de corto tiempo. Y en ese corto tiempo tengo que sacarle lo mejor que tenga ese suelo para ponerle el mejor cultivo que se adecue perfectamente y permita que mi inversión se recupere y mis ganancias sean buenas. Así se piensa y así se consigue lo que uno quiere, ¿no? Bien, jovencito. Voy a salir de la clase para pasar a la parte práctica y porque acá, a ver, déjenme pensar. No está programado. Sí, sí está programado. Bien, entonces salgo un ratito y entramos otra vez, por favor, todos. Así que les pido disculpas. Ya me estoy pasando también la hora y vamos a entrar a la parte práctica.